El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que, a fin de reforzar su cohesión económica, social y territorial, la Unión se propondrá reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, y que se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. Este es el caso de las regiones ultraperiféricas, las regiones septentrionales con muy poca población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña. La Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, publicó en 2015 un estudio sobre la distribución del Producto Interior Bruto de cada una de las regiones de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Con estos datos, David Cocero y Julio López Davalillo, profesores de Geografía en la UNED, nos proponen analizar la renta regional de España comparándola con la de las otras regiones de la Unión Europea. En Europa existen un total de 273 regiones o unidades territoriales de segundo nivel, que son las comparadas en este estudio. En el caso de España son las 17 regiones autónomas más Ceuta y Melilla. Este ranking se realiza teniendo en cuenta las diferencias de precios entre los distintos países de la Unión Europea. Así, el Producto Interior Bruto per cápita de cada región se traduce a un Producto Interior Bruto per cápita que mide la capacidad de compra y que permite adaptar el dato de nivel de vida de cada zona. Los datos corresponden al año 2013. Según este informe, 13 regiones españolas están por debajo de la media europea y las 5 regiones con mayor tasa de paro de la Unión Europea vuelven a ser españolas. La riqueza media por habitante de las regiones españolas está también por debajo del promedio de la Unión Europea, según Eurostat. La España de las autonomías no puede presumir de riqueza, pues según este informe sobre la renta per cápita de las regiones españolas, varias no salen muy bien paradas. 13 de las 17 regiones y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentan un índice de riqueza por habitante inferior al promedio europeo. Extremadura está a la cola de esta clasificación realizada por Eurostat, con datos del año 2013. Con un Producto Interior Bruto per cápita equivalente al 68% de la media del conjunto de la Unión Europea, la comunidad extremeña está entre las regiones más pobres de los 28. En ese mismo grupo también están Andalucía y Melilla, con un Producto Interior Bruto por habitante del 70% de la media comunitaria. En el lado opuesto se encuentra Madrid, la comunidad más próspera de España, según el índice calculado por Eurostat. Esta comunidad tiene un Producto Interior Bruto equivalente al 128% del promedio comunitario. A su estela le siguen el País Vasco y Navarra. La estadística europea también revela que la crisis ha hecho mella entre las regiones más ricas. Navarra y Madrid son las comunidades donde más ha retrocedido la riqueza desde el año 2009. Por contra, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Galicia y Castilla y León son las regiones donde menos ha caído el Producto Interior Bruto desde que estalló la crisis en 2008. La clasificación refleja que el noreste peninsular acumula la mayor parte de la riqueza. En este área geográfica se incluye al País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón. Precisamente, estas dos últimas comunidades también registran un Producto Interior Bruto por habitante por encima de la media comunitaria. La región más rica de Europa es el centro de Londres, con un valor equivalente al 325% de la media europea, frente a la más pobre, que es la isla Mayotte, posesión de Francia en el Océano Índico, con un Producto Interior Bruto del 27%. Después de Londres, las regiones más ricas son el Gran Ducado de Luxemburgo, Bruselas, Hamburgo, Groningen, Bratislava, Estocolmo, la región de París y Praga. Tras la isla Mayotte, las regiones peor clasificadas en esta lista se sitúan todas en Bulgaria y Rumanía, últimos estados en incorporarse a la Unión. Se trata de las regiones búlgaras de Montana, Stara Zagora y Haskovo y la región rumana del noroeste. Más datos. Según revela el informe, ni una sola región española se encuentra entre las 20 más ricas de Europa. Es más,
Hasta un total de 13 regiones españolas registraron en 2013 un Producto Interior Bruto per cápita inferior a la media de la Unión Europea. Solo 6 comunidades autónomas superan el nivel de renta per cápita media. La clasificación la encabeza Madrid con un 128%, seguida del País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y La Rioja. En el extremo contrario, Extremadura se sitúa a la cola de la clasificación, con el 65% del promedio de riqueza comunitario. Tras Extremadura se situaron Andalucía y Melilla, Castilla-La Mancha y Ceuta y Murcia. También se encuentran por debajo de la riqueza media de la Unión Europea Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Baleares. En el caso de España, la riqueza de los habitantes de las comunidades autónomas se halla muy lejos de las más acomodadas de Europa. La más rica, Madrid, que cuenta con un Producto Interior Bruto per cápita de 30.700 euros, y la más pobre, Extremadura, apenas llega a los 15.500 euros. Si se valoran los datos por el país en conjunto, la riqueza por habitante en España se situó en 2013 6 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, en el 94%, lo que coloca a España por debajo de Italia, de Francia, del Reino Unido y de Alemania, pero por encima de Portugal, Grecia o Polonia. Por países se sitúan con rentas encima de la media Holanda, Irlanda, Dinamarca, Alemania o Bélgica. Con la renta per cápita más baja, después de Bulgaria, se encuentran Rumanía, Croacia, Hungría y Polonia. Otros países grandes, como Francia, mantienen una renta per cápita del 107%, con una de las variaciones más bruscas entre sus regiones, debido a la ya mencionada Isla Mayotte. En el caso de Italia, su renta es del 99%, un poco por encima de la española, pero por debajo de la media europea. En el caso italiano se ven regiones más pobres que Extremadura, como Sicilia, con un Producto Interior Bruto per cápita del 61% de la media europea. El Reino Unido, aunque cuenta con la región más rica de toda la Unión, Londres, que ya la hemos citado anteriormente, principalmente por ser el centro financiero por excelencia de Europa, tiene una media como país del 109%. El oeste de Gales contrasta con Londres por estar a la cola de las regiones con menos riqueza del país. En el caso de nuestro vecino Portugal, también se diferencia su capital, Lisboa, del resto de regiones, como suele ocurrir con todos los países de la Unión Europea. Lisboa se desmarca de la media portuguesa, para situarse por encima de la media europea con un valor del 108%. El resto de regiones del país oscilan entre el 64 y el 79%, con la región norte con el menor porcentaje y el Algarve con el mayor, después de la capital. De los datos de este informe se deriva la denominada política regional comunitaria en lo concerniente a la asignación de fondos de desarrollo regional. Con diferencia, la mayor parte de los fondos de política regional, más del 80%, son dedicados a las regiones incluidas en el objetivo de convergencia. Este objetivo cubre las regiones más pobres de Europa, aquellas cuyo Producto Interior Bruto per cápita es inferior del 75% de la media de la Unión Europea, lo que incluye todas las regiones de los nuevos Estados miembros, la mayor parte del sur de Italia, Alemania Oriental, Grecia, Portugal, gran parte de España y algunas zonas del Reino Unido. Con la ampliación de la Unión Europea a 13 nuevos estados de pleno derecho entre 2004 y 2007, los estados bálticos, varios de Europa Central y en los Balcanes, la media del Producto Interior Bruto per cápita ha descendido. Como resultado de ello, algunas regiones que pertenecían a la Europa de los 15 y que solían recibir financiación bajo el objetivo de convergencia, ahora están por encima del umbral de ese 75%. Estas regiones recibieron un apoyo financiero transitorio en eliminación progresiva, según la terminología de la Comisión, hasta el año 2013, en que fue eliminado totalmente. Las regiones que recibían fondos por el criterio de convergencia y que ahora están por encima de su umbral del 75% están recibiendo fondos crecientes mediante el objetivo denominado competitividad regional y empleo. El objetivo de convergencia está dirigido a permitir que las regiones afectadas alcancen a las regiones de la Unión Europea más prósperas, mediante la reducción de las disparidades económicas dentro de la Unión Europea. Ejemplos de proyectos financiados
Bajo estos objetivos, el de convergencia y el de competitividad incluyen la mejora de infraestructuras básicas, carreteras y ferrocarriles, asistencia empresarial, construcción y modernización de plantas, de residuos y de tratamiento de aguas, y mejora del acceso a las conexiones de Internet de alta velocidad. Los proyectos de convergencia regional, por otra parte, están apoyados por 3 fondos europeos: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los conocidos fondos FEDER, el Fondo Social Europeo y los fondos de cohesión. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, conocido como FEDER, es un instrumento financiero de la Comisión Europea, cuya finalidad es la ayuda para el desarrollo económico de las regiones deprimidas de la Unión. Estos fondos son subvenciones a fondo perdido, siendo gestionados directamente por las administraciones públicas, la central, la regional o la local, y teniendo cada una de ellas un cupo de fondos asignado a priori para realizar proyectos en la zona. El objetivo del FEDER sería desarrollar los principios económicos en los que se basa la zona monetaria óptima, para que todas las regiones de la Unión converjan al mismo nivel de desarrollo y permitir fortalecer la moneda y la posición económica de Europa. El FEDER supone una de las partidas más grandes dentro del presupuesto de la Unión Europea, afectando a áreas de desarrollo como los transportes, las tecnologías de la comunicación, la energía, el medio ambiente, la investigación y la innovación, las infraestructuras sociales, la formación profesional, la rehabilitación urbana y la reconversión industrial, el desarrollo rural, la pesca e incluso el turismo y la cultura. En lo referente a nuestro país, y después de hacer no pocos números, España presentó sus propuestas para recibir fondos FEDER para el periodo comprendido entre los años 2014 y 2020. Regiones pobres, como Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, los esperan como agua de mayo, en un contexto aún de crisis económica y sin apenas inversión pública. Respecto a las regiones beneficiadas durante el extinto periodo 2007-2013, las regiones de convergencia, con un Producto Interior Bruto inferior al 75% de la media, fueron Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia, que recibieron un total de 19.000 millones de euros. Las regiones que superan ese 75%, pero que no llegan a la media por la entrada de nuevos socios que han hecho bajar esa media europea, son Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla, a las que se asignaron 1.500 millones, además de 12.000 millones en créditos europeos. Las regiones que superaron el 75% de forma natural, no por la bajada de la media, que fueron Canarias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, obtuvieron 3.900 millones de euros. Y las regiones de competitividad, las que superan la media europea, que son Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, consiguieron 3.000 millones de euros. Para el periodo 2014-2020, la Unión Europea proporcionará 36.000 millones de euros a España para fondos estructurales. De esta cantidad, 19.393 van al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, conocido FEDER, 8.446 al Fondo Social Europeo y 8.291 millones para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. En la partida destinada a los fondos sociales europeos destacan 5.000 millones para el fomento del empleo, de los que alrededor de 1.800 serán para el empleo juvenil. Además de los 5.000 millones dedicados al fomento del empleo, destacan 4.400 millones para potenciar la I+D+I y 3.200 millones para favorecer la transición hacia una economía baja en el uso de carbono. Además de los fondos comunitarios, el Ministerio de Hacienda aportará el 15% del coste para los proyectos en Canarias, el 20% para los de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias y Galicia, y el 50% para el resto de las regiones. Esta aportación española puede rondar los 17.000 millones, que se sumarían a los mencionados 36.000 de la UE para el periodo señalado. Por países, Polonia recibe, por ejemplo, el 22,2% de estas ayudas de la política de cohesión, seguida de Italia con el 9,4% y España, que lo hace en el 8,2%. Es decir,
A medida que empeora la renta de una región, mayor es la financiación europea, que acaba convirtiéndose en clave para este tipo de regiones, en las que incluso sus presupuestos regionales se ven superados por estas aportaciones europeas. A nivel europeo ocurre lo mismo. 170 millones de ciudadanos de 84 regiones consideradas de convergencia, las pobres para entendernos, y 16 millones de personas que viven en las regiones que se sitúan entre las pobres y las ricas, se beneficiaron de 251.000 millones de euros de este tipo de fondos, lo que supone un 81,5% del total de la política de cohesión, en la que además entran en juego otras aportaciones más allá de los fondos FEDER. Para concluir, podemos hacer una serie de reflexiones. En primer lugar, debemos indicar que la diferencia entre la región más próspera de Europa, Londres Centro, y la más pobre, la isla Mayotte, es abismal. La riqueza por habitante de esta pequeña isla del archipiélago de las Comoras, junto a Madagascar, es más de 10 veces inferior a la de la City de Londres, en paridad de poder de compra. En segundo lugar, debemos señalar que un vistazo al mapa europeo revela que el corazón de Europa es el que más riqueza acumula. Las regiones alemanas, austríacas y la mayoría de las ciudades capitales de Estado de la Unión superan con holgura el promedio europeo. En definitiva, este informe nos permite comprobar que, al igual que ocurre en términos de paro, las desigualdades de riqueza en el seno de la Unión Europea son más que evidentes. El sueño del viejo continente de crecer todos a una es solo eso, un sueño. La realidad demuestra que los territorios ricos cada vez son más ricos, mientras que los más pobres no terminan de salir de dicha pobreza. Evidentemente, queda mucho por hacer en materia de igualdad económica en la Unión Europea.